Lo mejor de tu vida está por suceder. Toma el desafío, Dios está contigo. Él te abre puertas para hacer lo que Él te dijo. Toma el desafío. Con el propósito de darte la mejor herramienta para alcanzar tus objetivos conforme a la palabra de Dios, te presentamos Desafío. Les saludo en el nombre de Jesús, en este su programa Desafío. Un abrazo cordial para todos nuestros hermanos acá en la bella República de Guatemala y también en el extranjero, en muchos países donde ustedes se encuentran y donde llega la señal de esta radio. Estamos felices, contentos, porque cada día nos acercamos más a ese evento trascendental en el universo, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo, venida a las nubes, o la venida secreta de Cristo Jesús a arrebatar a su iglesia. Estamos pasando por situaciones que de verdad afligen a muchas personas en el mundo y aún en la iglesia, porque es algo que no esperábamos y no vamos a hablar de eso precisamente, sino que vamos a hablar de la esperanza que tenemos en Cristo, porque dice la palabra es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y como estamos preparándonos para su venida, tiene que ser una preparación continua, todos los días, en todo momento. Aun cuando tú te vas a dormir, tienes que decirle, Señor, yo quiero tener sueños contigo, porque muchas veces nos vamos a acostar con los problemas, ponemos los problemas, las necesidades las ponemos de almohada y esas, les cuento, tienen espinas y nos damos vueltas para un lado y para otro y nos pinchan las espinas que tienen en vez de recostarnos en la paz de Cristo. El Señor tiene el control de todas las cosas, Él es el dueño de nuestras vidas, Él es el que ha provisto para todas nuestras necesidades y tenemos que caminar en esa confianza, en esa realidad, en esa verdad de caminar en Cristo Jesús cada día de nuestras vidas. Y hoy vamos a tomar un tiempo para orar al final por las necesidades. Sabemos que hay necesidades en el pueblo de Dios de diversa índole. Y hemos estado hablando acerca de preparándonos para la venida del Señor. Y hay muchos aspectos que nosotros debemos contemplar, porque la preparación nuestra tiene que ser, les repito, de todo el día, de todo el tiempo, de cada momento, de cada segundo, sabiendo que nuestro Padre Celestial nos conoce, Él sabe todas las cosas de nosotros, Él conoce lo más secreto de nuestros pensamientos y que la Trinidad en pleno está obrando en nosotros para producir en nosotros el fruto, para que produzcamos la estatura, para llegar a la estatura que Él quiere para ser arrebatados. Y cuando hablamos de esto podemos ver muchos aspectos. Ayer hablamos de la palabra, de cómo la palabra tiene que ser parte esencial de nosotros. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que llevarla a nuestro corazón, tenemos que caminar por ella. Y cuando yo hablo de la palabra, nos damos cuenta, y cuando estuvimos hablando, vemos que el Señor Jesús en su oración al Padre es tan importante que esta área de nosotros, la santificación, porque aún el Señor Jesús le dice al Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y encontramos que cuando hablamos de la palabra, vemos en el 119, Salmo 119, 105, que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Sabemos que estamos caminando en un mundo de tinieblas. Este mundo es terrible, pero nosotros llevamos lámpara.
Los que no conocen a Cristo no llevan lámpara, y dice la Biblia que caen en resbaladeros terribles porque no saben a dónde van, porque no tienen luz, y de repente se van en unos abismos insondables de los cuales ya no pueden salir, porque no tienen luz. Pero nosotros tenemos luz, y llevamos la luz de la palabra que nos va alumbrando el camino. Si nosotros vemos alguna dificultad en el camino, si vemos alguna piedra, pues vamos a cruzar, no nos vamos a dar en la frente con ella. O vemos alguna fiera, algún animal peligroso, pues vamos a tratar de retirarnos de él. En fin, la lámpara de nuestra vida es la palabra, y la lumbrera nuestro camino. Y también vemos que la palabra nos habla el Señor, que es la que debe abundar en nuestros corazones, porque esa palabra es la que nos va desarrollando día a día. Dice Proverbios 4:18 que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Esa palabra nos va a ir desarrollando y desarrollando y desarrollando hasta que lleguemos a la plenitud. Cuando nosotros, por ejemplo, nos levantamos en la madrugada, como a las 2 de la mañana, y se ve muy oscuro todavía, pero a medida va amaneciendo, nos damos cuenta cómo va aclarando, decimos nosotros, va aclarando el día. Yo tengo el privilegio muchas veces, muchas madrugadas, de levantarme a buscar al Señor, y me siento en la sala, que es mi lugar de pláticas con mi papá, y ahí nos ponemos a platicar. Yo le cuento todas mis inquietudes, y él me escucha atentamente. Así dice el Salmo 34:15, que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos, a sus oraciones. Y cuando me doy cuenta y abro las cortinas, está oscuro, pero de repente comienzan los sonidos de los pajaritos, y comienza a aclarar y aclarar y aclarar hasta que ya todas las cosas se distinguen bien, y ya el sol va apareciendo y ascendiendo en el horizonte hasta que es el mediodía, y entonces hasta que el día es perfecto, dice la Biblia. Y esta es una comparación que el Señor nos pone, un símil con lo que vemos a diario. Y esta es: así se desarrolla nuestra vida. Y este desarrollo no se va a detener, porque dice el Señor en Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuándo comenzó el Señor la buena obra? Cuando le conocimos, cuando Él tomó nuestras vidas, cuando le recibimos como nuestro Señor. Entonces comenzó la buena obra. Y el Señor no se parece al hombre, que muchas veces nosotros dejamos una obra a medias. La comenzamos, y cuando vemos que la situación es dura para seguirla, simplemente la dejamos. Y hay una parábola que el Señor menciona, quien dice en una porción de los evangelios, que si se quiere edificar una torre, no se sienta primero a hacer cálculos. Se pone con un lápiz a calcular con su computadora, y esto me va a costar tanto, y esto tanto, y esto tanto, y esto tanto, y lo voy a lograr en tanto tiempo. Se hace un proyecto de trabajo. Y dice, se pone a calcular lo que le va a costar. Y si ve que no puede cumplir, mejor que desista, porque después se van a burlar de él. Y el Señor comenzó en nosotros la buena obra, pero el Señor no es de los que desiste. Él tiene todo el poder. Él es nuestro Padre eterno, que nos tomó de las tinieblas, nos trasladó a
al reino de su amado Hijo y Él va a continuar, porque no hay ningún obstáculo que pueda detener el poder de Dios para transformarnos y para llevarnos a la estatura que Él quiere que demos. Eso es lo que hablábamos, algo de lo que hablábamos de la palabra, el poder de la palabra en nosotros. Pero también nosotros debemos saber que el Señor nos exige santidad. El Señor dice en una porción, sed santos, porque yo soy santo. No dice como yo soy santo, sino porque yo soy santo. Entonces, en este proceso de santificación hay un actuar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Actúa por la verdad, actúa por la sangre, por la oración, por la sangre de Cristo, por la oración. Vemos varios aspectos que coadyuvan a nuestra santificación. Y, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5:23, habla precisamente cómo Dios opera en nosotros la santificación. Dice 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. De tal manera que el Padre está interesado, y no solamente está interesado, está operando, está obrando poderosamente en nosotros para llevarnos a la santidad, a la santificación, para quitar de nosotros todo aquello que no conviene que esté, porque tenemos que ir dando la estatura del varón perfecto. Y recordemos que nuestro Dios es santo, santo, santo. Y porque Él es santo, nosotros tenemos que ser santos porque somos el cuerpo de Cristo. Y también podemos ver algunos otros pasajes. En Hebreos 2:11 encontramos otro pasaje interesante en el cual podemos notar también el poder de Cristo Jesús para santificarnos. Hebreos 2:11 dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces aquí vemos cómo el Señor Jesucristo, que nos llama hermanos, Él es el que santifica. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Entonces nosotros somos parte de ese cuerpo glorioso de Cristo Jesús y tenemos que caminar en ese camino de santidad, santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y vemos cómo el Padre, el Hijo, también está operando poderosamente cada día en nuestras vidas. Pero si vamos más adelante, encontramos también que el Espíritu Santo, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces aquí vemos también que en el proceso de la santificación del cristiano está operando poderosamente el Espíritu Santo. Cada día el Espíritu Santo nos está, usted sabe que nosotros somos templos del Señor, somos templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6:19, porque dice que el Señor habita en nosotros y que no somos nuestros, somos de Él, somos propiedad exclusiva de Él, y eso lo vimos hace algunos programas anteriores. Somos de su propiedad, es decir, nosotros no somos gente común, somos
fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, y por eso hay una exigencia de caminar a la santidad cada día. Y el Espíritu Santo se encarga en todo momento de guiarnos. Es como un semáforo que está dentro de nosotros, y cuando queremos hacer cosas que no agradan al Señor, ahí está el semáforo dándonos luz amarilla. Cuidado, cuidado. Y si ya estamos por caer, la luz roja, detente. Y luego, cuando nosotros recapacitamos y nos damos cuenta que estamos saliéndonos de la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo nos vuelve al camino. También podemos ver que en Juan 17:17, el proceso de la santificación, 17, 17 y 19, el Evangelio según Juan. Y aquí vemos cómo el Señor, y es un versículo que yo les mencionaba al principio, que somos santificados por la verdad, dice el 17:17. Santifícaros, está orando Jesús al Padre, en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así que la palabra continuamente está llevándonos, está produciendo fe en nosotros. Según Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y estamos rodeados de todo este procedimiento de Dios, de todo este procedimiento. No hay un día en el cual el Señor nos deje o se quede tranquilo sin trabajar en nosotros, porque todos los días nosotros tenemos algunas cositas que dejar, algunos problemitas que superar, llevar algo más allá de donde nosotros hemos estado, de donde a veces nos hemos anclado, y a veces tenemos perplejidades, vienen cuestiones a nuestra mente, el enemigo que se encarga de tirar dardos a nuestra mente, según Efesios 6:12, dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes infernales huestes de maldad en los aires. Esto es muy peligroso y es necesario que lo tomemos en cuenta, porque el enemigo no va a descansar en ningún momento. Pero está escrito en Romanos 8, 11 y 12. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? También cuando Jeremías fue llamado y enviado por Dios a un pueblo que estaba en una condición terrible de apostasía, el Señor le dice, y pelearán contra ti. Y, es decir, no estamos exentos de los ataques, de las luchas, de los problemas, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, le dice el Señor. Parece que está en Jeremías 1:19, esta cita. Y entonces vemos cómo estamos rodeados del poder de Dios, de la grandeza de nuestro Dios, para ser liberados de todos los ataques del enemigo, porque, hermanos, si a alguien le lleva hambre el diablo es a usted y a mí, a la iglesia del Señor. Ayer yo tuve una experiencia, sí, ayer creo que fue, tuve una experiencia muy, muy linda con el Señor. Pero cuando me fui al baño, en la madrugada tuve una experiencia muy linda, muy linda, un diálogo glorioso. Pero cuando me fui al baño a ducharme y me agaché y un movimiento tal vez un poquito rápido que hice,
arranqué la llave de la regadera con la cabeza. Usted se imagina, de una vez, ¡pum!, arrancado, y se viene aquel, como decía mi abuelito, aquellos bueyes de agua por la cañería quebrada. Y entonces, de suerte, no me quedó incrustada en la cabeza la llave de la regadera. Y yo dije, bueno, hay alguien que no está contento. Y gracias a Dios no me pasó mayor cosa. Y luego vinieron otras cosas. Eso fue un día muy, muy difícil para nosotros aquí en casa, porque tuvimos que atender muchas cosas casi que hasta como a las 11:30 de la noche. Y fue un día bien, bien fuerte. Pero el Señor estuvo con nosotros y Él nos sacó en victoria, porque está escrito, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero también tenemos que pensar que la sangre de Cristo está operando, la sangre de Cristo rociada sobre nosotros. Ya fue rociada, no es que invoquemos la sangre de Cristo como erróneamente, algunas personas lo hacen, te cubro con la sangre de Cristo. No está así en la Biblia. En la Biblia dice que la sangre no es un depósito, la sangre de Cristo no es un depósito donde nosotros podamos ir a tomar un guacalito y llenarlo y cubrir a las personas que nosotros queramos. No, es la sangre de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, y Él solo tiene el derecho a usar su sangre para sus propósitos. Y dice acá 9:14, vamos a ver, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, las obras muertas van a ser eliminadas de nosotros, porque en el crecimiento y en esa preparación, el Señor no quiere obras muertas. Él dice en Efesios que Él preparó un pueblo bien dispuesto para buenas obras, bien dispuesto para buenas obras, y no para obras muertas. El Señor no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y es un Dios vivo que todo lo que da para nosotros es vida, y vida en abundancia. Entonces también la sangre de Cristo está cooperando en nuestra santificación al limpiar de obras muertas nuestras conciencias. También dice acá en 1 Timoteo 4 y 5, es otra porción que también coadyuva, que también nos dice cómo nosotros estamos siendo santificados. 1 Timoteo 4 y 5 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces la oración también santifica. Nosotros sabemos que a través de la oración, una persona que está acostumbrada, que tiene ese anhelo, que tiene esa devoción de orar al Señor, es una persona que va a caminar en santidad, porque su caminar con Dios le va a permitir que la santidad de él avance cada día más. En resumen, la santidad también se produce en la santidad nuestra. Interviene Dios Padre, Cristo, el Espíritu Santo, la palabra, o sea, la verdad, la sangre de Cristo y también la oración. Hay muchas otras cosas que hablar acerca de la santidad del cristiano, del creyente, pero por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo acá. Solo quiero
recordarles que nosotros también somos llamados, dice Efesios 4, del 17 en adelante, y yo solo quiero cerrar con esto, esta meditación, de cómo nosotros traíamos un hombre, una naturaleza vieja, y tenemos que revestirnos de la nueva. Porque en esa forma hay una preparación continua para la venida del Señor. Dice del 17 en adelante del capítulo 4 de Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estos versículos son bien contundentes para que nosotros sepamos que nosotros somos un pueblo especial para el Señor, que ningún cristiano tiene que caminar con las costumbres de este sistema, porque las costumbres de este sistema, los hábitos, las obras de este sistema están bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Pero nosotros dice que nos despojemos y del viejo hombre. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dios ha creado a personas, hombres, su cuerpo como un nuevo hombre, como aquel hombre que está creado conforme a la justicia y santidad de la verdad. A eso estamos caminando cada día, para prepararnos para el encuentro con nuestro Dios en las nubes. Oramos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a examinarnos a la luz de tu Santo Espíritu. ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué estamos haciendo, Señor? Si estamos agradándote cada día, si en el caminar diario, Señor, nuestro corazón está puesto en ti, nuestra mente está puesta en ti, si las circunstancias, Señor, que estamos atravesando no traen incredulidad a nuestro corazón, Señor, porque esto nos aparta de ti. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscar tu rostro, a serte fieles cada día, a entregarnos, Señor, a que caminemos en santidad de la verdad en todo momento, que nos refugiemos en tu palabra, que caminemos con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que nuestros oídos estén abiertos a tu palabra, Señor. Que no oigamos la incapacidad de nuestras propias palabras, ni mucho menos las palabras destructivas del enemigo, sino tu palabra, porque tu palabra es vida. Tú has dicho, Señor, en tu palabra, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por favor, Señor, sosténnos, guíanos por tu Santo Espíritu, para que te agrademos, para que te conozcamos cada día más y te honremos, Señor, y seamos preparados para el encuentro contigo. Gracias por los hermanos, Señor, por la vida de los hermanos. Te rogamos por la vida de Claudio, Señor, de Claudio Ochoa, que tú lo ayudes, que tú lo sostengas, que tú lo levantes, mi Dios, para la gloria de tu nombre, que traigas sanidad total a su cuerpo y que traigas paz a su corazón y a su familia. También te pedimos, Señor, por la vida
de Delia de Chávez, la esposa de nuestro hermano David, que tú le des una restauración completa, total. Y por el hermano Julio Chávez, Señor, para que sea totalmente liberado de toda contaminación de su cuerpo, de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, a cada persona necesitada lo ponemos en tus manos, y a nuestros ministros, a nuestros pastores, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga y que la paz de Cristo Jesús sobreabunde en sus corazones. Amén. Llegó el momento de actuar. Toma el desafío, Dios está contigo. Él te abre puertas para hacer lo que Él te dijo. Toma el desafío. Determínate a ser más que vencedor en este día por medio de los principios de la palabra de Dios aprendidos hoy. Dios bendiga todo lo que emprendas.